¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Vamos a acomodarnos sin que se caiga nada. Una caja con llaves ahí de uso frecuente. Bueno, video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Simplemente un videíto a modo anécdota, dado que piden mucho. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Cobursa, el querido Tito, Juanpi, los amigos Nico Escarone, bueno, montón de amigos. El canal cuenta con la colaboración desinteresada del amigo Gregorio Casa y del amigo Miguel, que siempre están respondiendo comentarios, el amigo Pablo, bueno, montón de amigos, Adriano. Ya después en la charlita los voy a ir nombrando un poquito más puntualmente. Saludos al amigo Ubaldo, gran persona, gran seguidor del canal. Pero bueno, esta charlita nació dado que estaba tranquilo en la puerta del taller y me crucé con Calderita, que es un personaje más del canal, ya lo voy a describir. Y bueno, siempre cambiamos algunas palabras y nada, ¿no? En un momento es como que nos pusimos filosóficos y dado que él, abro un paréntesis, tiene muchas herramientas también. Es más, yo he contado muchas veces, alguna que otra herramienta mía queda en su casa, en su taller, 1 año, 2 años, después me la devuelve en el mismo estado que se la di, o sea, y es cuestión de necesitarla e ir a buscarla y que esté ahí. Es el muchacho que yo dejé para que me pula los trabajos prácticos de ajuste del industrial, dado que él estaba puliendo los suyos y había empezado a implementar una técnica que había visto en YouTube. Bueno, me hacé los míos también. Dale. Bueno, se colgó hace como 7 años de esto. Bueno, cuestión es que llegamos a la conclusión hablando y pensamos, cuando nos vayamos, dijimos, cuando no estemos más, ¿quién va a seguir con esto? Pregunta que nos hicimos todos alguna vez. Pero bueno, eso después de que terminé la charla con él, que fue 5 minutos, 2 saludos. Y bueno, me vino inmediatamente el recuerdo del viejo Emilio. Nico Escarone, si estás viendo esto, de tu casa, media cuadra para el lado de vuelta de Obligado, que está a la parada del 166, ahí vivía el viejo Emilio. El viejo Emilio era un cliente que yo tuve cuando bastante muchacho. Si bien no era el chico que a veces describo, ya era un muchacho con sus herramientas, su auto, pero también estaba en proceso de crecimiento. Este hombre trabajaba en el Parque Cantábrica. Parece que el grupo Dema, hay mosquitos en el taller, tengo que agarrar el soplete, tirar fli como suelo hacer en estos casos. Parece que el grupo Dema en algún momento formó parte del grupo Cantábrica, no sé cómo era la historia, la verdad. La cuestión que este hombre, Emilio, trabajó ininterrumpidamente 50 años. Incluso me mostraba su libreta, se llamaba libreta de caja de ahorro o algo similar, y cuando tenía 18 años comenzaba a aportar para la jubilación. Cuestión que se jactaba, el pobre viejo, de haber no faltado nunca, haber ido siempre a trabajar con lluvia, dado que bueno, tampoco queda muy lejos, pero en todo ese lapso de tiempo, no engriparse, no enfermarse, no sentirse mal. Bueno, un caso Antonio. Pero, bueno, él iba, fue, trabajaba, se jubiló. Yo le desarrollaba trabajos de electricidad, estaba medio la transición en los tomas de pata redonda a pata plana. Estaba haciendo todas esas modificaciones en la casa, alguna grifería, el depósito del baño. Bueno, él vivía con la hermana, nunca se casó. A mí cuando iba me atendía la hermana. Tenía un perro, se llamaba Junior, un perro
de esos chiquititos, medio feos, pero ya tirando a deformado, con 2 colmillos, uno más para un lado. Perro que había que mirarlo con mucho cariño para quererlo. Pero bueno, cuestión que este hombre se jubiló en la fábrica donde trabajaba. Bueno, se ve que hicieron una especie de fiesta. Y todo esto lo digo porque me mostró incontables cantidad de veces el cuadro donde se ve el gerente de producción contemporáneo a la época en que se jubiló, que cuando ese hombre empezó a trabajar el muchacho ese ni había nacido, dándole la mano así como con una especie de desprecio. Y bueno, y él me mostraba siempre que con tanto orgullo, bueno, habían hecho una fiesta para los jubilados y qué sé yo. Cuestión que le habían dado una medalla por cumplimiento y no sé qué otros honores, pero bueno, una medalla que también me mostraba con muchísimo orgullo. Cosa que valoro porque bueno, eran los logros del hombre, ¿no? Me mostraba la bicicleta tipo inglesa que lo llevó y lo trajo durante todo ese tiempo. Pero ahora viene la parte que nos gusta a nosotros. Con el paso del tiempo, la hermana falleció, él ya obviamente jubilado, pero le había despertado, mejor dicho, una especie de aprecio, tenía cariño. Claro, el hombre necesitaba a alguien que lo escuche, que escuche sus anécdotas, que escuche sus experiencias. Entonces, bueno, se había dado la costumbre o, bueno, la situación de que cada vez que cobraba, me llamaba. Yo me di cuenta que al principio, obviamente, había cobrado algún retroactivo o algo porque se dedicó a hacer trabajos de un poquito más de magnitud. Después simplemente me llamaba para hacer mantenimientos, ir corrigiendo, en fin. Pero era todos los meses me llamaba. Bueno, de vez en cuando, como dije, cambiar algún toma, ayornar el tablero de tapones a térmicas, colocar un disyuntor, cosas que por ahí no necesitaba, pero quería hacerlas, necesitaba la compañía al hombre. Y yo, por supuesto, le desarrollaba las tareas. Limpieza de estufas, montones de cosas le he realizado a este hombre. Y la verdad que cada vez que yo iba, le daba mucha alegría que no se pueda terminar en el día el trabajo, que tenga que volver al otro día a seguir con las tareas. Aunque sea un par de horas, pero ya es como que se le llenaba el día de actividad. Siempre me esperaba con un café, alguna facturita. Era siempre la misma mecánica, me contaba la misma anécdota. Y había algo que a él le encantaba. A él le encantaba que pase. A él le encantaba que si bien yo siempre tuve en los gaveteros, y cuando tuve valijas sin gaveteros, tenía dentro de la caja un tarro de tornillos, tarugos, un tarro blanco, de más o menos 4 pulgadas por alto, lleno de tornillos y tarugos en una esquina de la caja, y de ahí sacaba cosas para, bueno, poder cumplir con las tareas sin necesidad de ir a la ferretería por una tuerquita. A este hombre le encantaba, dado que tenía un lavadero, que era un poquito más grande que un lavadero, y tenía un banquito de trabajo, que lo estoy contando y es como que lo estuviese viendo. Tenía como un banquito de trabajo con un tablerito con bueno, sus herramientas. Tendría 10 destornilladores, 2 llaves francesas, tendría unas 10 llaves entre combinadas de boca estriadas, martillo, algún arco de sierra y un par de pinzas, una pinza de punta, un alicate. A él le encantaba, como decía, cada vez que estaba desarrollando alguna tarea, que le pida alguna tuerca, algún tornillo que yo no tenía. Entonces él iba a su cajón, dado que el armario tenía como una especie de cajón, y ahí, bueno, tenía de todo.
Algunas veces yo tenía las cosas, ¿no? Y lo mandaba a buscar para darle el gusto, y otras para que me deje trabajar un poco tranquilo, porque siempre eran las mismas historias, me mostraba la misma foto, la misma medalla. Y bueno, hablábamos siempre, qué sé yo, 15 minutos una vez que terminé las tareas, pasábamos obligadamente por ahí, que no, o sea, no es que había que pasar por ahí para salir, pero era como la salida obligada. Y hablábamos de las herramientas, siempre supo que a mí me gustaron las herramientas, qué sé yo, que esto, que lo otro. Pasaron años, 2 años como mínimo con estas situaciones. Yo sabía que entre el 1 y el 7 el viejo Emilio iba a necesitarme por algo, ya era prácticamente era como una especie de costumbre, siempre, durante esos 2 años. Los últimos 3 meses, este hombre, yo siempre tuve como una percepción para el semblante, ya no lo veía bien, lo veía cansado. Bueno, aparentemente él sabía de su suerte. Me ofreció regalarme todas sus herramientas, el banquito. Y yo, si hoy en día no puedo recibir nada regalado, imagínense en esa época muchísimo menos. La verdad que no. Pero bueno, lo conocí, hablamos, sé la historia de cada herramienta que tuvo. Bueno. Cuestión que pasó el tiempo, este hombre no me llamó más. No, pasó un mes, no me llamó, pasó 2, no me llamó, pasó 3, no me llamó. Uno tampoco es que necesitaba imperiosamente ese trabajo. Y como que uno de a momento se olvida. O sea, a momentos me olvidaba de todo, de toda esa costumbre que iba llevando a lo largo de un par de años. Cuestión que un día paso por la esquina, vuelta de Obligado y Ruiz. Yo tenía una pareja ahí a una cuadra. Y veo el banco del viejo que con tanto cariño y tanto amor mostraba, describía con un orgullo impresionante, tirado completamente afuera, la gente juntando las cosas, las herramientas, todo lo que podría servir. Parece que bueno, el hombre falleció, el sobrino decidió que nada servía y tiró todo. Tiró todo así como lo agarró, lo sacó afuera y lo tiró. Eso me llevó a recordar la conversación esta que tuve con el amigo Calderita, que bueno, cuando uno ya no está, lo que uno atesora, cuida, disfruta, utiliza, puede llegar alguien y tirarlo todo afuera y se acabó. Pero bueno, nada. El recuerdo al amigo Emilio, donde quiera que esté, y nada. Quería contarles esta anécdota, dado que sé que les gusta, y hay muchos amigos esperando un videíto. Hoy no estuve subiendo, si estuve subiendo fue muy poquito. Historia completamente verídica. También se me ocurrió alguna vez contar anécdotas de este tipo, dado que en varios comentarios me ponían: cada casa es un mundo, cada casa es un... Y verdaderamente cada casa donde uno trabaja, va, tiene que ser como el camaleón, tiene que disfrazarse de la situación del momento. Es increíble las cosas que se pueden llegar a ver, las cosas que se pueden llegar a escuchar, cómo hay que adaptarse a determinadas costumbres de los domicilios. Pero bueno, nada. Cuiden sus cosas, atesoren sus cosas. No pongan fe en que nadie las va a cuidar mejor que nosotros, porque bueno, esto es así. Tengo el caso personal de Antonio, que ya todos lo saben. Me prohibió todo lo que pudo que toque
algunas de sus herramientas cuando mi infancia, ya esa historia todos lo saben. Esta es para pan triste agarrá y tocame la música de los violines, ¿viste? Que yo tenía problemas con mi padre, que me fui de mi casa a los 12 años. Bueno, y que le tenía que sacar alguna herramienta escondidas. Bueno, acordate todo eso. Ya que me vas a delirar con esas cosas, payaso. Bueno, cuestión que Antonio nunca quiso que le toque sus cosas. Y de hecho, bueno, todos conocen la historia. Estuvo en pareja, o dicen que estuvo en pareja durante... No lo pudieron probar ante la justicia. Cuestión que en el taller, perimetral de por medio, contra mí, obviamente, para que no me pueda acercar, en el taller que hoy en día tengo con Jorgito, camión de culata, se llevaron hasta las últimas tuercas que podían servir. Quedó la basura nada más. Cuento siempre que había un lugar donde estaba la moradora de banco, la piedra, como le llamábamos nosotros, y el tablero estaba arriba. Había un alto así de viruta, de esmerilar, de trabajar. Yo digo, bueno, la vibración, alguna llave tiene que haber hecho caer y debe estar enterrada en la viruta. Una llave me va a quedar. No me quedó absolutamente nada. ¿Qué va a ser? La vida es así, hoy en día tengo lo que tengo, es todo mío. Pero bueno, nada, les quería dejar este videito, esta charlita. Ya se viene la charlita al canal. Estaba con ganas de hacer el armado de una caja SOS para no aburrir tanto con el tema gas, dado que ya estamos en partes bastante interesantes del desarrollo de la instalación. Pero bueno, para los amigos que gozan de los videitos, de las anécdotas, las experiencias, como el amigo Gastón Montenegro, CF Servicios Eléctricos, estuve leyendo que estás con temperatura. Bueno, esperemos que no sea nada grave con esto del dengue, qué sé yo. Tengo conocidos que lo tuvieron, iba a decir tuve conocidos, pero no, gozan de buena salud. Tengo conocidos que lo tuvieron y verdaderamente la pasaron mal por el dolor de cuerpo que la enfermedad genera. Pero bueno, nada, los dejo y los invito esta noche a una nueva charlita de Siciliano en su taller. Subí un pequeño reel de una noche que justo iba a empezar a grabar. Yo me siento, hablo y lo subo. Y se cayó la caja. Tengo una caja de llaves de uso frecuente que había quedado mal apoyada. Me senté y bueno, se cayó. Y la tengo acá, y ya que está se las muestro. Ustedes ya la conocen esta, una noche me puse a separar las milimétricas de las de pulgada. Bueno, estas son las de milímetros, las métricas. Así que bueno, gente, les mando un saludo y nos vemos en un ratito.